Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Amén. Vamos ahora a escuchar el mensaje de nuestro pastor Gilberto Flores. Hermanos, este domingo se celebra dentro de la Semana Santa como Domingo de Ramos, ¿verdad? Y hay una causa por qué se le llama el Domingo de Ramos. Fue cuando entró nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, en Jerusalén, en un burrito. Y pues todo dice que todos tendían palmeras, ramas, ¿verdad?, dándole la bienvenida y gritándoles, ¿verdad?, gritando: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y vemos ahí en el libro de Mateo que leímos ahorita, el verso 5 del capítulo 21: decid a la hija de Sión, he aquí, el rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Incluso el sentarse el Señor en un pollino era el hijo de la asna, era el asno también, pero era joven aún. Dice que nadie lo había montado. Aún el montar fue un milagro del Señor, ¿verdad? Yo no sé quiénes conozcan de montar a caballos o montar en un burro o en algún mulo, ¿verdad? Pero estos animales tienen que estar adiestrados, tienen que pasar un tiempo, ¿verdad? Primero se les pone ahí la lona y luego la silla, y ahí también tienen que adiestrarlos un buen tiempo, y luego montarse la persona que lo va a montar, y aún así está brinque, y hasta allá de rato empieza a dar su paso, ¿verdad? Pero dice que nadie lo había montado. Aún eso es un milagro del Señor, ¿verdad? Porque se subió sobre este animal que nadie había montado, y este asno pues lo aceptó de muy buena manera, ¿verdad? Y se dice que el asno era símbolo de humildad, pero la realidad es que en esa época era un símbolo de realeza, ¿verdad? Tanto el mulo como el asno eran símbolos de realeza. No era el caballo como ahora, que los tenemos de pura sangre y cosas así, percherones de diferentes tipos, ¿verdad? Era el asno, era cuando entraba un rey. Y por eso le dieron una bienvenida de rey, ¿verdad? Y bueno, quisiera comentar el capítulo 8, el Salmo 8, refiriéndome también, porque el Señor dice ahí en Mateo 24, 21, que los niños que estaban cantando la alabanza, ¿verdad?, haciendo referencia al Salmo 8, donde dice también que de los niños, de los que maman, de los que están amamantando, es la fortaleza para vencer a los enemigos, ¿verdad? Y haciendo honor a esta, ya lo leímos por ahí, este Salmo 8, y dice que la alabanza de los niños es a causa de los adversarios, para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Dice que cómo usa el Señor a los niños, a los que están amamantando todavía. No sabemos ni qué dicen, pero ellos están alabando al Señor en sus balbuceos, ahí al menos para nosotros es un balbuceo, ¿verdad? Pero dando a entender
que la debilidad misma del humano es la que usa el Señor para acallar al enemigo, para vengar de los enemigos y al vengativo, ¿verdad? Y es algo que podemos ver a lo largo de la Escritura, ¿verdad? El apóstol Pablo también menciona que tenía una enfermedad, un aguijón, dice él, en la carne, de lo cual oré 3 veces y el Señor me dijo: bástate mi gracia, que en tu debilidad se manifiesta mi fortaleza, ¿verdad? Y a veces creo que nos sentimos nosotros los grandes guerreros, los grandes, la gran fortaleza, porque oramos y soy gran guerrero. Pues, perdón, pero la Biblia dice que en la debilidad nuestra se manifiesta la fortaleza y el poder de Dios, ¿verdad? En aquellos que nos creemos grandes guerreros, pues ahí es nuestra fortaleza la que está viendo que, a final de cuentas, no vale para nada, ¿verdad? Sino que la fortaleza del Señor se manifiesta en nuestra debilidad, donde decimos: no puedo, Señor, no voy a pelear, no puedo pelear. Ahí se manifiesta la fortaleza del Señor, ¿verdad? Y bueno, vemos aquí el nombre majestuoso del Señor en el capítulo 8 del Salmo 8. Dice el Salmo: oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Dice: cuán glorioso es tu nombre, Señor. No hay rincón en el universo, no vayamos a la tierra, sino en el universo completo, en la creación completa, no hay un rincón que Dios no tenga poder, ¿verdad? Que Dios no manifieste su gloria, que Dios no manifieste su soberanía, ¿verdad? No solamente en la tierra, a nosotros es nuestro hábitat aquí, ¿verdad? La tierra. Y no estamos acostumbrados a ver como todo el universo, todas las Pléyades, todos los sistemas solares diferentes, como creación de Dios también. Y fueron creados, dice, que los cielos y la tierra en el principio. Hablando de los cielos, como el firmamento, como todo lo que alcanzamos a ver y lo que alcanzamos a no ver, ¿verdad? Fue creado por su palabra también. No nada más la tierra. Y en esa grandeza del universo no hay ningún rincón, aunque nosotros no alcanzamos a ver ya esos rincones, ¿verdad? Pero no hay ningún rincón que no dé gloria a Dios y que no esté en su soberanía Dios gobernando, ¿verdad? Sino que en toda la tierra, en todo el universo, Dios gobierna como soberano, como todopoderoso, ¿verdad? Y es hermoso ver que en ese Señor es el que creemos nosotros, ¿verdad? Pero hay una situación, estaba leyendo por ahí un comentario, cuando llega el ángel con María a anunciarle, ¿verdad? A anunciarle que está embarazada. Y algo inconcebible para cualquier mente es que el Todopoderoso, que el Creador de todo, aquel que tiene pues todo el poder, la autoridad sobre cada rincón del universo, iba a venir como ser humano, iba a venir a estar en el vientre de María, una muchachita de 13, 14 años, ¿verdad? Es algo inconcebible para ellos y algo inconcebible para nosotros también. ¿Cómo que el Creador, el Todopoderoso, aquel que en ningún rincón del universo se escapa de su gloria ni de su soberanía, hace 2000 años estuvo en el vientre de María, ¿verdad? De esta mujer de 13, 14 años, ¿verdad?
Y ella, con su lógica, hace preguntas también muy válidas. Señor, pero ¿cómo es posible esto? Si no conozco varón. Y dice el ángel, bueno, una respuesta contundente del ángel: para el Señor no hay imposibles, ¿verdad? Y también le dice: tu prima Elizabeth, aquella que llaman, la que no tiene hijos, ¿verdad? Ya la tienen catalogada, no pudo tener hijos en toda su vida, y ya de anciana, ¿verdad? Le dice el ángel a María: ya tiene el embarazo de 6 meses, ¿verdad? Y va con ella, María. Y algo que le dice al ángel, cuando el ángel le dice: para el Señor nada es imposible, María dice: haz conmigo tu voluntad, que se haga en mí la voluntad del Señor. Y platicaba yo con Lali, ¿qué tanto le decimos al Señor: haz mi voluntad en ti, en mí, haz tu voluntad en mí? Y comentábamos de un libro que está leyendo ella, se llama El Plan B. Y este hermano dice: todos tenemos sueños. Todos tenemos, a veces esos sueños incluso se convierten en capricho. Y queremos hacer nuestra voluntad, que es algo, según nosotros, muy elogiable, ¿verdad? Es que, Señor, esta es mi pasión. Pero ¿qué hubiera pasado si María dice: Señor, ¿sabes qué? Esta no es mi pasión. Mi pasión es ser virgen hasta que venga el matrimonio y no quiero tener ningún bebé en este momento. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué tanto le decimos al Señor: Señor, hágase tu voluntad en mí? A veces me pregunto, y he preguntado: hermano, ¿cuál es tu pecado? Y si no sabemos, si no robamos, si no somos borrachos, si no adulteramos, si no matamos, pues nos quedamos como que, de veras, ¿en qué estoy pecando, verdad? Desde el momento que estamos haciendo nuestra voluntad. Y no decimos como María: Señor, que se haga tu voluntad en mí. A veces nuestro capricho, nuestro sueño es más fuerte que la voluntad de Dios. Y nos aferramos. Y nos llevamos de encuentro a mucha gente por hacer mi voluntad, ¿verdad? La anunciación nos trae mucha enseñanza, ¿verdad? ¿Qué tanto dependemos de Dios? ¿Qué tanto está su voluntad en mí? ¿Qué tanto hago mi capricho? ¿Qué tanto hago mi sueño dorado, ¿verdad? Pero no estamos dispuestos a decirle al Señor: hágase tu voluntad. Y tenemos una obediencia parcial, ¿verdad? Sí, Señor, sí te obedezco, pero ¿sabes qué? Mira, déjame hacer esto, ¿no? Déjame terminar aquello. Déjame hacer esto otro. Y a lo mejor no se lo decimos, pero lo estamos haciendo de hecho. Dejamos un poco la voluntad, no pasa nada. Pero en mi vida no se hace la voluntad del Señor, ¿verdad? Están mis sueños, están mis decisiones, está lo mío, está delante de la voluntad de Él, ¿verdad? Y aquí María, una muchachita de 13 años, una jovencita, una adolescente todavía, le está diciendo al Señor: hágase tu voluntad en mí. Y se va con Elizabeth. Se va con Elizabeth, y cuando llega ya y la saluda, ¿qué es lo que pasa, verdad? Elizabeth dice: cuando me saludó la madre de mi Señor. Ya Elizabeth, el Espíritu Santo también le había revelado que venía María, y que María traía en su vientre al Señor de señores, ¿verdad? Y Elizabeth le dice: ¿cómo viene a mí la madre de mi Señor? Y dice que brincó
en su vientre Juan el Bautista, ¿verdad? Brincó de gozo, ¿verdad? Y dice este autor, dice ahí, María no entendió muchas cosas, pero va y se junta con alguien de su comunidad, con alguien que también estaba lleno del Espíritu Santo. Dice, debemos juntarnos con alguien de nuestra comunidad, debemos juntarnos en nuestra iglesia, porque a María, por ejemplo, no entendió muchas cosas hasta que Elizabeth, por medio del Espíritu Santo, le comentó algunas cosas en el cántico, ¿verdad? de Elizabeth, ¿verdad? Y responde María, mi espíritu salió en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. He aquí me dirán benditas todas las generaciones. Entendió el propósito, Elizabeth entendió también, pero ¿por qué? Porque hubo una comunión con alguien del Señor también. ¿Qué tan importante es que estemos en comunión unos con otros, verdad? ¿Qué tan importante es que estemos viniendo a los hermanos, los visitemos, nos visiten, vengamos a la iglesia? Es donde el Señor nos va a revelar muchas cosas también, ¿verdad? Ahí es donde está la comunión. ¿Qué es lo que dice el Salmo? Mira cuán bueno y cuán delicioso es que habitar los hermanos juntos en armonía. Y no nomás porque, qué bonitos los hermanos. Ahí hay que bendición y vida eterna, ¿verdad? Pero también Hebreos nos hace referencia, no dejando de juntarnos, como algunos tienen por costumbre. Hay situaciones definitivamente válidas por las cuales a veces no podemos asistir, ¿verdad? Es entendible, pero en cuanto podamos nosotros, en cuanto esté ya el poder juntarnos con sus hermanos, hacerlo, ¿verdad? Y bueno, es una de las menciones que nos trae también ahí la anunciación de María, ¿verdad? Pero bueno, estamos para hablar del Domingo de Ramos. Y sale todo esto por la grandeza del nombre del Señor, como dice ahí el Salmo 8. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, oh Señor, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza, por causa de tus adversarios, para hacer cesar al enemigo y al vengativo, ¿verdad? Y sobre todo este verso es el que hace referencia a Jesús allá en el capítulo 21 de Mateo, ¿verdad? Y es la grandeza de este nombre, ¿verdad? Que el Señor mismo reveló su nombre, Jehová, ¿verdad? Jehová es el que no tiene ni principio ni fin, el que autovive, el que es poderoso en todo. Es lo que quiere decir Jehová, ¿verdad? O el yo soy, ¿verdad? Cuando Moisés le dice allá en el desierto, pero pues si me preguntan quién te envió, ¿qué les voy a decir? Yo soy, te envió, diles, ¿verdad? Y el hebreo tenía que entender quién era el yo soy. El yo soy es el yo soy siempre, que no hubo principio ni fin, sino el yo soy siempre en tiempo presente para él, ¿verdad? Cuán grande es tu nombre, Señor. Este domingo de Ramos es el anterior, ¿verdad?, al domingo de Pascua. En ese celebramos la entrada triunfal, ¿verdad?, de Jesús a Jerusalén, ¿verdad? Y ellos, al verlo en un burrito, y al ver también los niños gritando de alegría, ¿verdad?, los mismos fariseos se dan cuenta, ¿verdad?, quién era este Señor, ¿verdad? Porque el fariseo no era ignorante, conocía la Escritura. Y le decían a Jesús, es que están los niños cantándote. Y
acepto ese cántico. Y los fariseos estaban enojados, ¿verdad? Pero le tenían miedo, ¿verdad? Y vemos ahí a los niños cantando también de gozo. Dice, están dando su alabanza al Señor, ¿verdad? El pueblo lo reconoce. El pueblo no era ignorante. Y al verlo entrar, y le gritan, ¿verdad? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Haciendo referencia a Zacarías, ¿verdad? Haciendo referencia al Salmo 118. Haciendo referencia al Salmo 24, que leímos también hace unos momentos. ¿Quién es este Rey de Gloria? Abrió puertas eternas, ¿verdad? Y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Y vemos la majestad misma de Jesús aquí en Mateo 21, ¿verdad? Decía la profecía, y dice muy claro Mateo, esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asno, en un pollino, hijo de bestia de carga. Él escogió un asno porque era el rey, ¿verdad? Las multitudes vibraban al ver venir a Jesús. Los niños cantaban las alabanzas. Pero fíjense que no se detiene ahí Jesús, ¿verdad? Entra y va directo al templo, ¿verdad? Y ahí en el templo mismo muestra su majestad. Nadie lo pudo detener, nadie pudo decirle nada. Y dice que entra al templo, ¿y qué es lo que pasa en el templo? Lo purifica, ¿verdad? Va y hace un látigo ahí con ramas y tumba mesas y golpea a la gente, ¿verdad? Y dice, ustedes han hecho mi casa una cueva de ladrones, pero debe ser llamada casa de oración, ¿verdad? Y va con esa majestad y va, se mete al templo y vuelca todo, ¿verdad? Se llama la purificación del templo, ¿verdad? Pero los judíos no pudieron detenerlo, no pudieron. Pero esa misma multitud que le gritan, ¿verdad? Bendito que viene el nombre del Señor. ¿Qué es lo que pasa al siguiente viernes? Era que estaba gritando, crucifícale, 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 ¿verdad? Qué rápido cambiamos la gente, ¿verdad? Qué rápido cambiamos de opinión. Qué rápido cambiamos de actitud, ¿verdad? Somos manipulables muy fácil, ¿verdad? Porque esa multitud que estaba llena de gozo, después está gritando, crucifícale, crucifícale. Danos al ladrón y crucifícalo a él, ¿verdad? Claro, no era que el mismo humano estaba decidiendo eso, era ya algún plan perfectamente delineado, perfectamente hecho desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Y como Jesús dice cuando Judas lo traiciona, es necesario que el Hijo del Hombre, o sea Jesús, vaya conforme está escrito. Y estaba escrito que le iban a traicionar, estaba escrito que le iban a crucificar, pero dice, pero ay de aquel, porque en el Hijo del Hombre es entregado, ¿verdad? Aunque estaba escrito, había una recompensa
fatal para aquel que lo iba a entregar. Era un plan perfectamente determinado. Esa misma multitud, unos 50, 60 días después, 55 días después, 52, 53 días después, está el apóstol Pedro predicando, ¿verdad? Cuando llega el Espíritu Santo, que están burlando, no, están borrachos. Dicen, no, es el cumplimiento de la profecía del profeta Joel, ¿verdad? Dice, pero este Jesús es el que ustedes crucificaron. Es el que ustedes mataron. Y dice, se entristecieron de espíritu, ¿verdad? Hubo un milagro primero, hubo un milagro con el Espíritu Santo, como comentaba en domingos anteriores. Un milagro no fue suficiente para que creyeran en Cristo, ¿verdad? Con este milagro unos se burlaban, otros eran apáticos, otros pues no creían nada, estaban escépticos, asustados. Oye, pues que yo no iba a hablar en mi propio idioma, ¿verdad? Estaban espantados. Un milagro no fue suficiente para que creyeran en Cristo, ¿verdad? Sino cuando hasta que el apóstol Pedro empieza a predicarles de ese Cristo resucitado, ¿verdad? ¿Qué haremos, Pedro? Le gritaron 3,000 gentes. Es necesario que se arrepientan y se bauticen y crean en Jesús, ¿verdad? Para que sean salvos. Y ahí se convirtieron 3,000 personas. Aunque en el aposento alto había 120 personas, con el estruendo que hubo, vinieron de fuera y de todos lados, ¿verdad? Por todo lo que se oyó. Y 3,000 gentes se entregaron al Señor por la predicación del Evangelio, ¿verdad? No es suficiente un milagro. No es suficiente, ¿verdad? Es necesaria la predicación del Evangelio para que haya arrepentimiento y perdón, ¿verdad? Jesús cita específicamente este Salmo 8, la versión griega, porque la versión hebrea viene un poco diferente. En la versión griega habla: por la boca de los niños de pecho has establecido tu fortaleza. Y el hebreo viene diferente. De los niños de pecho has preparado la alabanza, ¿verdad? Esta es la versión griega, perdón. La versión hebrea es la que dice: de los niños has establecido la fortaleza. Y el Señor cita el Salmo 8 griego: de la boca de los niños y de los de pecho te has preparado alabanza. Y aquí están estos niños cuando Jesús está entrando en Jerusalén, gritando la alabanza a este rey que está entrando, ¿verdad? ¿Y por qué está citando este salmo Jesús? Una, pues por los enemigos. El enemigo fue silenciado en ese momento, que eran los fariseos, los judíos, ¿verdad? Los escribas, los saduceos, fueron silenciados por la alabanza de estos niños, ¿verdad? No eran ignorantes, ellos estaban viendo un cumplimiento, pero no querían entender que Jesús era su rey, ¿verdad? No querían aceptar a este rey. Pero estaban los enemigos siendo callados por la alabanza de los niños. Dios derrotando a sus enemigos por medio de la alabanza de estos niños, de su debilidad, ¿verdad? El rey estaba sobre el asna. Y el rey está cargando su propia cruz, ¿verdad? Hasta el camino del Calvario,
hasta el Gólgota, ¿verdad? El carácter mesiánico de Jesús, ¿verdad? Lo muestra en todos sus milagros, en todas sus predicaciones, pero sobre todo en el poder de su resurrección, ¿verdad? Ahí nos muestra el carácter mesiánico, el carácter profeta que estamos viendo hace rato en la escuela dominical. Jesús como profeta, declarando la escritura, ¿verdad? Les han dicho esto, pero yo les digo. Ya el judío había malinterpretado la escritura, ya habían tergiversado todo, claro, a forma conveniente, ¿verdad? O a veces lo hacemos nosotros también, a nuestra conveniencia, tergiversamos la escritura también. Dice, pero yo les digo, el carácter profeta de Jesús, transmitiendo la palabra, ¿verdad? Y no en su aspecto futurista ni nada, o sea, Jesús no profetizaba, Jesús decía lo que iba a pasar al futuro. Esta iglesia, este templo va a ser destruido hasta sus cimientos, no va a quedar piedra sobre piedra. No estaba profetizando nada, estaba diciendo, avisando lo que iba a pasar. Jesús no era un vaticinador, él era el dueño, es el dueño de todo y sabía perfectamente lo que iba a pasar, ¿verdad? Y podemos ver que la majestad de Dios mostrada ahí en los salmos, en el Salmo 8, el 24, el 118 y en todos los salmos, ¿verdad? Dice David, mi Señor le dice, ¿verdad? Aquí en Mateo 21, aquí en el Nuevo Testamento, tiene un rostro y tiene un nombre, este bendito Salvador, esta majestad de Dios tiene nombre y tiene un rostro, ¿verdad? No lo conocimos nosotros, pero conocemos el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero en su momento, aquellos tuvieron el privilegio de ver el rostro de la majestad de Dios, a Jesús, ¿verdad? Era el rostro y el nombre, ¿verdad? De la majestad del nombre de Dios, de aquel todopoderoso creador, de aquel todopoderoso, ¿verdad? Él decía, mi Padre y yo uno somos. El que me ha conocido a mí, conoce al Padre. Entonces aquellos que lo conocieron de rostro y de nombre, tuvieron un gran privilegio, ¿verdad? Y él decía a los discípulos, tienen un gran privilegio que los ángeles quisieron tener, que no pudieron, ¿verdad? Y sí fue un gran privilegio, pero como comentaba también el domingo anterior, hasta que vino el Espíritu Santo y se reveló en forma completa a Jesucristo, nosotros tenemos un privilegio que no tuvieran ni los mismos discípulos cuando eran discípulos, ¿verdad? Cuando estaban viendo a Jesús de frente, que fue un gran privilegio, pero en ese momento no tuvieron el privilegio que tenemos nosotros a un Cristo revelado plenamente, sino hasta que llega el Pentecostés, el Espíritu Santo, y es revelado Jesús plenamente a los discípulos, y entonces se convierten en apóstoles, ¿verdad? Y entonces son dispersados para ir a predicar por todos lados, ¿verdad? Y después al apóstol Pablo, como él dice, como un abortivo, yo el último de los apóstoles, ¿verdad? No sé de dónde saca toda la gente, ahora el apóstol no sé quién, el apóstol fulanito, y hay hasta apóstolas, ¿verdad? La apóstola no sé qué, ¿verdad? Y pues hay muchas reencarnaciones, ¿o qué pasa, verdad? Entonces el apóstol Pablo, yo el último de los apóstoles, ¿verdad? Como un abortivo, fui incrustado aquí como apóstol, ¿verdad? Hay la misión, hay el apostolado, que es la predicación, que es ir a hacer misiones, ¿verdad? Hacer templos, ¿verdad? Eso es una misión apostólica, pero apóstoles como apóstoles ya no existen. Hasta que murió el apóstol Juan, muere el último apóstol, ¿verdad? Pero esta majestad de Dios tiene un rostro y tiene un nombre, Jesús, ¿verdad? Jesucristo, ¿verdad?
Y Él gobierna al mundo con la debilidad de los hombres. Con esa debilidad Dios gobierna. Qué paradoja, ¿verdad? Él, siendo todopoderoso, utiliza a nosotros débiles, humanos, para el gobierno, ¿verdad? Para la aplicación de su palabra, ¿verdad? Para el engrandecimiento de su reino. Y sigue siendo en la debilidad, no como lo esperaban los judíos, que sería un poderoso guerrero, que iba a ser más poderoso que David, para quitarlos del yugo de los romanos, ¿verdad? Y no se dan cuenta que el ministerio de su Mesías, de su Mesías esperaban, era quitarlos del yugo del pecado, ¿verdad? Para siempre. Ellos tenían la esperanza de algo terrenal. Tenían la esperanza, como muchos de nosotros tenemos la esperanza de algo terrenal aquí. Esto es lo que yo quiero, este es mi logro, esta es mi misión, este es mi sueño. ¿Y qué dice Hebreos de aquellos grandes testigos, aquella gran nube de testigos? Y se murieron sin haber recibido lo prometido. Sabían que esperaban algo mejor. Dice, porque si para ellos hubiera sido terrenal, hubieran regresado a sus casas, ¿verdad? A estar felices. Pero dice, ellos sabían que su esperanza no era terrenal, sino que su esperanza era algo celestial, ¿verdad? Y debe ser nuestra esperanza también. Tenemos tanta esperanza, hermanos, en nuestro mundo. Tenemos tanta esperanza en lo que hagamos aquí, ¿verdad? Tenemos tanta esperanza en mi sueño. Tenemos tanta esperanza en mi capricho, al final de cuentas, ¿verdad? Y no tenemos la esperanza puesta en aquel autor y consumador del tiempo, ¿verdad? El autor y consumador de la vida eterna, ¿verdad? Y Jesús en su ascensión va, pero ya va como humano, ya no nomás como espíritu, no aventó el cuerpo humano ahí nada más y se fue como espíritu, sino como humano, subió a la eternidad y está sentado a la diestra, ¿verdad? Abogando por nosotros, abogando por ti y por mí. Dice que cuando estaba Esteban en su lecho de muerte, apedreado, ¿verdad? Dice que vio el cielo abierto y vio al Hijo de Dios de pie, no sentado en el trono, sino que estaba de pie. ¿Y por qué estaba de pie? Porque estaba abogando por Esteban, que estaba siendo apedreado, ¿verdad? Estaba de frente a su padre como abogado defendiendo a Esteban y dándole a Esteban también una, pues no sé, un conocimiento especial, de tal forma que Esteban puede decir: Padre, no les tomes en cuenta estos pecados, este pecado. Dice que vio al Hijo de pie, vio la gloria de Dios. Dice que su rostro lo veían como el de un ángel, y más les dio coraje, ¿verdad? Y lo apedrearon con tanta hazaña que lo mataron, ¿verdad? Y ahí está el Hijo de Dios, ahí está el Rey de Reyes, ahí está la majestuosidad del nombre de Dios. Ahora como humano, un humano transformado, un humano glorificado, y como humano Él se ganó la ascensión al cielo, al trono de la gracia, ¿verdad? Él era Dios, no tenía que hacer esto, pero como humano vino, hizo todo lo que tú tienes que hacer y yo tenía que hacer, y vino incluso hasta ser crucificado por nuestros pecados, ¿verdad? Y como humano regresó al cielo. Ya no regresó como un Dios espíritu, sino se fue ascendiendo al cielo. Y recuerda que le comentaba que la ascensión no es subir una escalera, sino la ascensión es asciende. Por ejemplo, un príncipe cuando es coronado como rey, está ascendiendo al trono. Es algo de la realeza, ¿verdad?
bueno, es un sinónimo, pero aplicado culturalmente en forma mundial, la ascensión es algo de la realeza, ¿verdad? Y Dios ascendió al cielo en una realeza, ganando un trono como humano, ¿verdad? Y como Dios mismo que era, ¿verdad? Así es que ya está ahorita como humano, con un cuerpo glorificado allá en la eternidad, sentado abogando por nosotros, ¿verdad? Y es en el Jesús que creemos, es el Jesús que glorificamos, ¿verdad? Es el Jesús que predicamos, pero es también el Jesús que debemos obedecer, como María le dijo: hágase tu voluntad en mí. Y así como Jesús mismo dijo, ¿verdad? Ay, Señor, que ojalá pasara esta copa de mí. En ese momento dijo: pero que no se haga como mi voluntad, sino como la tuya. ¿Qué tanto, hermano, en cada una de tus decisiones dices: hágase tu voluntad, Señor? Y cuando hacemos eso, va a ser para bendición de muchos, para glorificar a nuestro Dios. Pero cuando hacemos nuestro capricho, o queremos cumplir mi sueño, no glorificamos a Dios, y al contrario, dañamos mucha gente. Qué tremendo, ¿verdad? Un cambio de giro de mi voluntad a la de Dios. Y que nuestra vida, hermanos, sea: hágase tu voluntad en mí, así como lo dijo María, ¿verdad? Hágase tu voluntad en mí. Y no obediencias parciales como generalmente las tenemos, ¿verdad? Hermanos, que el Señor los bendiga, y los esperamos aquí. Y saludamos también a todos los que vinieron, ¿verdad? Y saludamos también a nuestros hermanos que nos están viendo por internet también. Hay varias gentes que nos ven por internet, ¿verdad? Hermanos, que el Señor los bendiga. Vamos a leer, hermanos, lo que viene en la palabra de nuestro Señor. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones, que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud en mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Ahora lo he visto con alegría, que tu pueblo reunido aquí ha dado para ti ofrenda espontáneamente. Hermanos, dice aquí en nuestro boletín: salgamos a servir, ¿verdad? Y sirviendo, vamos a continuar el ministerio salvador de Jesucristo, como tenemos aquí en nuestro boletín, como nuestro lema, ¿verdad? Predicando su palabra, ¿verdad? Recuerden el compromiso que tenemos de traer a los pies de Cristo a una persona, cada quien, e integrarla a la iglesia, ¿verdad? También tenemos, pues, cumplir con nuestro Señor, ¿verdad? Traer los diezmos al poder, como dice su palabra, ¿verdad?
Vamos a orar, hermanos. Señor bendito, alabamos tu nombre, Señor. Por este día, Padre, sabemos que tú has recibido la alabanza de nuestro servicio, Señor, porque lo ves a través de nuestro Señor Jesucristo y llevado a ti por el Espíritu Santo en forma perfecta, Señor. Bendito seas, Padre, porque pudimos recibir tu palabra, Señor, llevar nuestra alabanza a ti, Padre, traer nuestras ofrendas también, Padre, para ti, nuestros diezmos. Y Señor, te pedimos que los bendigas y los multipliques, Señor, para el uso de tu casa de oración, Señor. Y Padre bendito, te pedimos también por la palabra expuesta, Señor, tanto en la escuela dominical como aquí, Señor, y en la palabra leída que también tuvimos a lo largo del servicio, Señor, que sea de bendición a nuestras vidas, que se incruste en nuestro corazón, Señor, y lleve el fruto, como dice tu palabra, que haya caído en tierra firme, en tierra buena, Señor, en tierra productiva, y que lleve el fruto al 100 por uno. Bendito seas, Padre. Llévanos también con paz y con seguridad a donde vayamos, Señor, y llévanos en paz y gozosos, Señor, sabiendo que hemos venido unánimes a glorificar y bendecir tu nombre, Señor, y que tú nos entregaste tu bendita palabra. Bendito seas, Señor. Y aquel que es poderoso para cuidar de no caigan de forma que no caigamos delante del pecado, Señor, sino con tu gran gloria, con alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, sean dadas la gloria y la majestad, el dominio y el poder, desde antes de todos los siglos, desde ahora y para siempre. Amén. Que el Señor los bendiga.